Antes de la clase de hoy vamos a trabajar en esto de superposición, pero antes de empezar, quería saber si tenían alguna duda, pregunta de la tarea. En la clase anterior vimos que, bueno, lo primero es hallar las reacciones, ¿cierto? Entonces miren que la fuerza en A realmente es hacia abajo. Entonces en el diagrama de cortante sería algo así como lo que tenemos en la gráfica en verde. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Entienden esa parte? Y después, con ese diagrama cortante, podemos hacer el diagrama de momento. Fíjense que en A el apoyo es solamente un pasador. Entonces miren que el momento ahí es cero. Sebastián me pregunta si es obligatorio hacer los diagramas. No es obligatorio, pero créeme que te ayuda. Porque, por ejemplo, si tú ves este diagrama de momento, eh, ustedes fácilmente pueden darse cuenta cómo sería la estructura del, del, de la función del momento. ¿Ya? Entonces, por Profe, una ejemplo, pregunta. en este caso voy a mostrarles aquí cuando dejé de presentar. Bueno, ahí lo pueden ver. O sea, aún no se Ok, puede. déjame y les muestro cómo me quedó a mí un poco. Entonces, por ejemplo, entonces, si nosotros tenemos aquí la función del momento, ahí me dio algo así. ¿Okay? Entonces miren que el momento era constante negativo, la magnitud m sub 0. Y en la parte lineal, pues tiene una pendiente negativa con la variable x1. Ambas, aquí es desde ambas, ojo, miren esto, cómo están midiéndose x1 y x2. x1 desde el punto A, mientras que x2 está medida desde el punto C. Entonces x2 también va desde 0 a L. ¿Sí lo ven? Entonces, por ejemplo, si nosotros integramos, Profe, una pregunta, porque el momento MO es negativo de cero, o sea, en X2. ok, mira, entonces ahí donde el diagrama te ayuda. Mira que comprime las fibras de abajo, ese momento. Ok, y si recuerdas la convención que nosotros estábamos haciendo, utilizando aquí, si alcanzas a ver el diagrama, o sea, primero tenemos Sí. ese momento MO. Si nosotros hacemos, no, imagínate que no sabemos el sentido de la fuerza, las colocamos ambos hacia arriba en el dibujo. Hacemos momento en A, entonces nos queda que la fuerza en B por la distancia L tiene que ser igual al momento. Mira que el momento en azul, el puntual en el extremo, es negativo, ¿cierto? Va en el sentido de las manecillas del reloj, ahí en ese caso. Y la fuerza B haría girar la viga si pivotea en A en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces la fuerza en B es M sub 0 sobre L. Y si después nosotros hacemos un diagrama de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Y, en la vertical, nos queda que FA es menos M sub 0 sobre L. Entonces, mi consejo es que hagan los diagramas. Los diagramas no les quitan mucho tiempo, pero les ayuda a confirmar qué es lo que está pasando. Entonces, si ven en verde, ahí hice rápidamente el diagrama de cortante.
baja primero porque FA es negativo, se mantiene constante porque no hay fuerza distribuida y sube hasta cero en B. Después no hay cortante en todo ese tramo BC. Después, para el del momento, esa área del cortante es negativa. Entonces va a hacer que el diagrama de momento baje. Y empieza desde cero porque miren que en el apoyo en A no hay momento. Es un apoyo con un pin. ¿Ok? Entonces ese sería como el diagrama de momento interno. Si ustedes hacen la ecuación haciendo cortes en las secciones, también es correcto. ¿Ok? No hay problema. No se preocupen por eso. Traten de hacerlo como se sientan más cómodos. Y en este caso, por ejemplo, ese diagrama, la función del momento es como la tenemos aquí en este caso. No sé si a todos les dio lo mismo o tienen dudas, preguntas. ¿Claro? Sí, profe, claro, sí, sí me dio. Ok. Entonces, si nosotros integramos, ¿correcto? Cuando integramos, lo que hallamos es la función para la pendiente. Recuerden eso. ¿Ok? Integramos ambos lados. Nos queda, está fácil de integrar, son unos polinomios, entonces aquí tenemos nuestra función de la pendiente. ¿Qué pasa? Debemos hallar eh, cuáles son las condiciones en este caso. ¿Qué dificultad hay en este punto? Que nosotros no sabemos a ciencia cierta dónde eh, la pendiente va a ser, por ejemplo, cero o cómo podemos calcular esas constantes. Sin embargo, en este punto lo que nosotros conocemos es que la pendiente en B, si utilizamos ambas ecuaciones, nos debe dar en magnitud igual, pero con el signo contrario. ¿Sí recuerdan por qué? ¿Quién me dice? Por la ubicación de las X. Correcto, Sebastián, porque estamos midiendo x1 desde A hacia la derecha y x2 desde C hacia la izquierda. Entonces, si utilizamos nuestra condición eh, de continuidad para las pendientes, nosotros tenemos que esta función que tenemos aquí debe ser igual a esta función que tenemos acá, pero con signo cambiado. Cuando x1 y x2 tienen que valor L. Profe, una pregunta, ahí no sería menos MOX2, o sea que quedaría como más. Por eso aquí queda más positivo esto, ¿cierto? Ah, ok, pero es que ese menos es el de. Ah, ok, ya. ¿Ok? Entonces aquí nosotros tenemos que reemplazar tanto x1 como x2 por L. ¿Cierto? L a la 2 y L a la 2. Entonces, miren que no podemos hallar C1 o C2 porque nada más tenemos una ecuación. ¿Ok? Entonces, lo único que tenemos dejamos esa función planteada. Por ejemplo, nos va a quedar
Ok. O sea, nos va a quedar esta ecuación aquí. Ahí la dejamos, que la vamos a usar más adelante, pero la tenemos ahí. Ok, ¿está claro eso? ¿Dudas, preguntas? Profe, una pregunta, eso lo hacemos porque en el punto B, ¿puede repetir esa partecita? Ok, en el punto B, voy a escribirlo acá. ¿Qué pasa en el punto B? Nosotros, así por la forma en que está aplicada esa carga, ese momento en C, yo me imagino que la curva elástica va a ser algo así, por ejemplo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sabemos, Correcto, profe. sabemos que aquí la deflexión en A es cero, porque el apoyo restringe ese desplazamiento vertical. También sabemos que en B la deflexión es cero, ¿ok? Porque tenemos un apoyo. Sin embargo, con las pendientes es un poco distinto. Por ejemplo, aquí en A, perdón, hay una pendiente que no sabemos qué valor tiene, ¿ok? En B también hay otra pendiente, ¿correcto? En C puede haber otra pendiente y no sabemos cuál es esta deflexión en C, ¿ok? Son las preguntas que debemos responder. Profe, una pregunta. Ahí con esa deflexión en C, también para hallar el ángulo teta que se forma, o sea, entre la horizontal de lo de L y la curvatura que se va haciendo hasta abajo. Sí, no, ahí debemos encontrar ese ángulo también. Entonces, por ejemplo, para responder a la pregunta que me hacían, la condición de continuidad que nosotros tenemos es que si utilizamos x1, aquí imagínate que nos dé menos 10 grados, ¿ok? En B, la pendiente en B. Pero si usamos x2, miren cómo en el sentido en que va. Para x2, la pendiente aquí va a ser 10 grados. ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros tomamos esta ecuación a una de ellas y le cambiamos el signo para poder decir que son iguales. ¿Sí entienden esta parte? ¿Está claro? Utilizamos la ecuación para x1, así como está, y debe ser igual al negativo de la ecuación en x2. Entonces, tenemos esta ecuación. No sabemos cuánto vale C1 o C2, pero ahí tenemos una ecuación disponible para hallarla más adelante. ¿Ok? Miren que en este problema solamente no conocemos en ningún punto el valor de la pendiente. Solo tenemos disponible esa ecuación de continuidad. Sin embargo, para B, para deflexión, vamos a tener que la deflexión en A es cero, que la deflexión en B es cero. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a tener tres ecuaciones. ¿Por qué? Si usamos la ecuación 1 para la deflexión, en verde estamos hablando de x1, y la ecuación 2 para la deflexión, con la que tenemos en verde para x1, podemos usar en ambos extremos, en A y en B, que la deflexión es cero. Y la que tenemos en rojo, podemos utilizar que en B la deflexión es cero. Miren que en total van a ser cuatro condiciones que nos van a permitir hallar las cuatro constantes. ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas que tengan aquí? Entonces, cuando nosotros integremos,
quedar de esta manera. ¿Okay? Tenemos que integrar para hallar la función de la deflexión. Entonces miren que en esta ecuación que tenemos las cuatro constantes, C1, C2, C3 y C4. Lo único que conocemos es la relación que hay entre C1 y C2 con esta ecuación en verde que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos la primera condición de frontera, condición, o podemos llamarla condición cinemática. ¿Qué sabemos nosotros? Que ahí la deflexión es cero. Entonces, si x1 es 0, si x1 es 0, entonces b en a también es 0. Eso, si nosotros reemplazamos x1 en 0, la primera ecuación nos va a dar que el C3 es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no está claro algo, pregúntenme. ¿Ok? Ahora, nosotros también sabemos que en B la deflexión es 0. Y si utilizamos cualquiera de las dos ecuaciones, vamos a tener, por ejemplo, x1 es igual a L y B en B es igual a 0. ¿De acuerdo con eso? Entonces nos va a dar que esta ecuación que tenemos acá debe ser igual a 0. Tenemos que reemplazar x1, debemos reemplazarla con L. Y nosotros sabemos que C3 es 0 de la anterior condición. ¿Ok? Entonces, de aquí nosotros podemos sacar el valor de C1. ¿Cuánto les da C1 ahí? ¿De acuerdo? Ya tenemos C1. ¿Sí lo vieron? Sí, profe. Bueno, y si ya tenemos C1 con la ecuación, ¿se acuerdan de la que tenemos anteriormente? Podemos sacar cuánto es C2. Porque nosotros teníamos que C1 más C2
era este valor. ¿Recuerdan esta ecuación en verde acá? De la condición de continuidad con pendientes. Tenemos esa ecuación. Entonces, si C1 más C2 tiene que ser 3 medios de M sub 0L, entonces C2 es, ¿cuánto sería? 4 tercios M sub 0L. ¿Okay? Entonces miren que ya, después para sacar C4 es igualar la segunda ecuación en B, que debe ser igual a 0. La única incógnita aquí va a ser C4. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Vamos a continuar para empezar el tema de hoy. ¿Tienen dudas, preguntas de esta parte? Si está algo que no está claro, háganlo ahora. ¿Cómo lo ven el problema? ¿Difícil o fácil? Bueno, o sea, yo de pronto al comienzo lo ven largo, pero a medida que hagan varios ejercicios se van a dar cuenta que la metodología es igual, es similar siempre, integrando y hallando constante y listo. ¿Ok? Entonces, bueno, en el tema de hoy, la clase, queríamos hablar del método de superposición. En los ejercicios que vimos anteriormente, por ejemplo, nosotros hallábamos una ecuación, ¿correcto? Para las deflexiones. ¿Qué pasa? Que si nosotros estamos en el rango elástico, donde las deformaciones son muy pequeñas, nosotros podemos analizar un sistema como la suma de varias condiciones. Por ejemplo, aquí en la figura que tenemos a la derecha, es una viga que está, ojo con esto, simplemente apoyada, ¿cierto? ¿Qué tenemos ahí? Un apoyo de un pin en A, un apoyo de rodillo en B, ¿correcto? Entonces las reacciones, vamos a tener reacciones de este tipo acá. Y tenemos una carga distribuida y una carga puntual en el centro, ¿ok? Si nosotros queremos saber cuál es la deflexión en C, podemos este problema dividirlo en dos. Miren que tenemos aquí un signo igual en la gráfica. Ese problema que tenemos en la figura en A es equivalente a sumar esta condición, la condición que tenemos en verde en B, y esta condición que tenemos en rojo en la figura C. Y si nosotros todavía estamos en el rango elástico de deformaciones, podemos decir que calcular la deflexión en C va a ser simplemente sumar esta deflexión en C debido a la carga distribuida más la deflexión en C debido a la carga puntual. ¿Ok? ¿Entienden ese concepto? Es importante que lo entiendan. ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas? ¿Y qué pasa? Miren que lo que ustedes estuvieron haciendo en estas 2 semanas prácticamente fue hallar ecuaciones, ¿cierto? Para cada tipo de carga. La ventaja es que se han encontrado que hay varios tipos de condiciones que ya siempre son recurrentes. Por ejemplo, hay tablas, ahí en el apéndice C del libro, hay 2 páginas en donde ustedes, conociendo
cómo está apoyada la viga. Por ejemplo, aquí tenemos vigas simplemente apoyadas, ojo con eso. Y por ejemplo, si hay una carga puntual en el centro, P, nosotros podemos hallar enseguida, ya hay fórmulas para calcular la pendiente máxima y la deflexión máxima. ¿Dónde piensan ustedes que va a estar ubicada la deflexión máxima en esa condición? En la primera, ¿qué me dicen? En la mitad no, profe. Correcto, Samuel. La deflexión máxima va a estar ubicada en el centro de la viga. ¿Y el ángulo máximo, dónde va a estar ubicado? La pendiente máxima. También en punto P, ¿no? En las esquinas, ¿no, profe? L medios. En cada esquina. Correcto, Arnold. En cada esquina es donde va a presentarse la pendiente máxima. Si lo alcanzan a ver en el dibujo ahí, en el extremo donde teta es máximo. En los extremos. ¿Por qué? Porque la pendiente es 0, donde se aplica la carga P. ¿Ok? Ahora, si queremos hallar en un punto distinto, ya nos dan también la ecuación de la curva elástica. ¿Ok? ¿Se la ven aquí? Le dan la ecuación que yo creo que ese fue uno de los ejercicios que hicimos al comienzo. Hallar esta ecuación. ¿Ok? Entonces si les dicen, bueno, la viga tiene una longitud de 5 metros, ¿cuál es la deflexión a 1 metro del apoyo? Entonces ya ahí sí toca hallar la ecuación. Y si les preguntan, bueno, ¿y cuál es la pendiente a 1 metro? ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacerlo? ¿Quién me dice? Si le preguntan es por la pendiente a una distancia diferente a la máxima. ¿Cómo lo podrían hacer? Sí, vale, vamos a discutirlo. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Ok. Miren que en la tabla ya les dan la ecuación de la Profe, curva. derivando la curva, la función de la curva elástica y se reemplaza el valor. No. Correcto, Sebastián. La pregunta era, ok, si ya tenemos la ecuación de la curva elástica y queremos hallar la pendiente en un punto, esa ecuación que nos dan, podemos derivarla con respecto a X y nos va a dar la pendiente a lo largo de toda la viga, ¿correcto? Entonces, miren que utilizando estas tablas podemos resolver rápidamente todas las tareas que hicimos de los ejercicios que acabamos de hacer. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Que miren que en las tablas, ojo con esto, L normalmente es toda la longitud de la viga. Y hay unas distancias dependiendo del caso. Por ejemplo, aquí está, en el segundo caso, es el P ya no está aplicado en el centro, ¿correcto? Está aplicado a una distancia A del apoyo a la izquierda y a una distancia B del apoyo a la derecha. Entonces miren que ya tenemos un teta 1, y teta 2. ¿Ok? Tenemos que la deflexión máxima que tenemos ahí está siendo evaluada cuando X es igual a A. ¿Ok? Entonces están hallando la deflexión en ese punto. De igual manera tenemos la función de la deflexión a lo largo de la viga. ¿Ok? Entonces, cuando al final de la clase o algo entran a ese, es el apéndice del libro, pero si no lo tienen pueden descargarlo del link de Google Drive que le estoy colocando ahí.
¿Ok? Ojo con esto. Miren que todos estos casos, miren cargas distribuidas, tenemos esta carga distribuida acá hasta L medios, tenemos carga distribuida a lo largo de toda la viga, tenemos un momento aplicado en el extremo. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen un problema, por ejemplo, este que tenemos aquí, dejen ver, este que tenemos aquí es un apoyo empotrado. Entonces, aquí en la tabla, la página de apoyos empotrados, se las voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, miren que solamente aquí hay dos páginas, ¿ok? Entonces, en la primera página están los casos de vigas simplemente apoyadas y en la segunda están los casos de vigas empotradas, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Dependiendo del tipo de apoyo que ustedes tengan y las cargas externas aplicadas, ustedes deben seleccionar cuál sería el caso que corresponde a su problema, ¿ok? ¿Entienden cómo lo haremos? Vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tenemos este caso, el ejercicio 1290. Tenemos una viga que nos dan el perfil de la viga, ¿ok? Y está simplemente apoyada y te dan el material. Dice que se sujeta a las cargas mostradas en la figura. Hay una carga en el centro y hay un momento aplicado en el extremo en A, ¿ok? Determine la deflexión en C. Entonces, este caso que tenemos ahí, solamente lo dividimos en dos. Uno con la viga, con la carga de 12 kilolibras, ¿ok? Y otro con el momento de 50 kilolibras por pie, ¿ok? Y la longitud total son 24 pies, ¿ok? Entonces, para cada caso vamos a hallar cuál es la deflexión en C. ¿Ok? ¿Entienden qué es lo que vamos a hacer? ¿Tienen dudas, preguntas? Entonces, por ejemplo, la deflexión en C, debido a esa carga puntual, aquí tenemos que es PL a la 3 sobre 48 EI, ¿cierto? Entonces, PC menos PL a la 3 sobre 48 EI. ¿Estamos de acuerdo? Y la deflexión, debido a ese momento externo aplicado en A, ¿cuánto sería? Vamos a ver. Se parece a la condición 3, ¿cierto? ¿Se lo ven ahí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, no lo veo. ¿Dónde? Ok. El cuarto, voy a borrar estas, o vamos a colocarlo aquí.
Por ejemplo, es el caso 3. ¿Se lo ven? Donde tenemos una viga simplemente apoyada, aquí, simplemente apoyada, ya hay un momento en el extremo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, sí, profe, ahora sí. Bueno, entonces, ¿cuál sería la deflexión en el centro? ¿Quién me dice? Ahí la que aparece ahí, ¿no? Menos momento sub 0 L al cuadrado sobre raíz cuadrada de 243. Y Ok, Samuel, ¿por qué dices que la deflexión máxima es en C? o sea, ahí, pues porque está en la mitad, ¿no? O sea, eso es lo que pienso yo. No, no, tranquilo, eso era lo que esperaba que me dijeran, que la deflexión máxima. Pero mira que cuando tienes el momento así aplicado en el extremo, la curva elástica no va a ser simétrica. Ya, entonces, Profe, se esa reemplaza en la ecuación el valor que queremos de X. Aro en la ecuación, entonces. O sea, en la de curva correcto. elástica. Exacto, Sebastián. Entonces, mejor ahí usamos la ecuación de la curva elástica y el valor de X va a ser ¿cuánto? 12 pies. ¿Ok? Entonces, en ese caso, tendríamos que usar esta curva elástica. Entonces, voy a escribir la ecuación para un momento. Profe, una pregunta. ¿Cierto? Dado el caso, digamos, el momento está apuntando en sentido antihorario, ahí sería que es positivo, digamos, en esa curva elástica. Ok, correcto. En este caso, ¿qué pasa? Aquí en el ejercicio, vamos a ver cómo está. En este ejercicio que nosotros tenemos, Es imagínate positivo el que momento. el momento es negativo, porque es en las manecillas del reloj, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Piensa en cómo es la del desplazamiento o la deflexión B. Cuando tú le aplicas ese momento, eh, B se movería hacia abajo o hacia arriba. Hacia abajo. Exacto, hacia abajo. Entonces, miren que así como está en la tabla, tenemos que darnos cuenta que esté de la misma forma aplicado en el dibujo en tu caso. Por ejemplo, aquí los 50 son negativos, ¿cierto? Y en la tabla también lo está mostrando negativo. Ya, entonces no tenemos que cambiar el signo. De esa manera, cuando calculemos la deflexión, nos va a dar negativa. Y es lo que nosotros esperamos, que ahí en C, el punto C baje o se desplace hacia abajo debido a ese momento. ¿Ok? Entonces es M sub 0 X 6 EI L. Vamos a escribirlo aquí. Es menos M sub 0 X Profe, pero en ese 6. caso el momento interno sería positivo, ¿cierto? El momento interno sería, sí, correcto. El momento interno, si nosotros hacemos el diagrama de momento, sería positivo. ¿Ok? Aunque, bueno, habría que hacerlo todo completo para estar seguro. Yo creería que sí, porque mira que también la carga puntual P en el medio haría que todo eso se flexione como cóncavo hacia arriba, de esta manera así. ¿Ok? O sea, tanto la carga P como el momento están haciendo que C se desplace hacia abajo. ¿Ok?
X a la 2, 3LX. X a la 2 menos 3LX más, creo que es así, déjenme confirmar. Ok, menos 3LX más 2L a la 2. Entonces, aquí, háganlo ustedes allí, ¿cuánto daría esa deflexión? O sea, la deflexión en C, no. La deflexión en C va a ser igual a la deflexión debido a la carga puntual más la deflexión debido al momento flector en el extremo. ¿Ok? Ahora, es un acero A36. El módulo de Young es 29 por 10 a la 3 kilolibras pulgada cuadrada. Y la viga W1245, esa es la tabla que está aquí, el apéndice B, también la pueden descargar. ¿Cómo buscan ahí en esa tabla? En esa tabla pueden buscar el perfil que necesitan. Por ejemplo, es 12 por 45. 12 por 45 es este que tenemos aquí. ¿Ok? ¿Qué significa el 12? 12 es el peralte en pulgadas y los 45 es el peso en libras por pie. Por ejemplo, ese perfil pesa 45 libras por pie, ¿ok? Como una carga distribuida lineal. El momento de inercia con respecto al eje X viene siendo 350 pulgadas cuadradas, ¿ok? También les voy a dejar para que tengan esa tabla si no tienen el libro, ¿ok? ¿Está claro esa parte? ¿Dudas, preguntas? No sé. Miren cómo están los ejes X, X en la figura y el eje Y, Y. Entonces aquí les dan el I o momento de inercia respecto a X, X y el momento de inercia respecto a Y, Y. En este caso necesitamos el de respecto a X, 350. Okay. Entonces ya tienen todos los datos, ¿cuánto les da la deflexión? Ojo que para resolver este problema, L son 24 pies y X son 12 pies. ¿Ok? Miren que en las tablas L, este valor L que nosotros tenemos aquí, es la longitud total de la viga. ¿Ok? ¿Quién me dice cuánto da la deflexión total? Profe, ¿por qué X vendría siendo 12? Ok,
porque X está medido desde A hasta el punto donde tú quieres calcular la deflexión, que es aquí en C. ¿Ok? Ok, ok. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. Miren que en las tablas, en estas tablas, en estas figuras, L siempre es la longitud total de la viga. ¿Ok? Entonces, y miren que el problema les coloca de A a C 12 pies y de C a B 12 pies. Hay veces que uno se confunde en esas cosas. Ok, Alan me escribió la ecuación. Ok, Alan, pero dime el valor. Mira que tienes todos los valores numéricos para calcularlo. Diego dice menos 5,17 por 10 a la menos 4. ¿En qué unidades? Pulgadas, pies. Ojo con las unidades. Miren que los momentos están en kilolibras por pies. Profe, el valor de momento de inicio te sacó de la tabla verde. Sí, de la tabla en B. Sí. O sea, uno busca el perfil W12 por 45 y ese es el momento de inercia respecto al eje mayor, el X. Diego, ¿en qué unidades está? Revisa ahí porque a mí me dio otra cosa. Bueno, yo lo tengo en pulgadas, pero a mí me dio menos 0,8948 pulgadas. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Sí? En el parcial, si yo saco, con el círculo de Moore, si yo saco todo esto con las ecuaciones y después represento el círculo de Moore, no hay ningún problema. No, la idea es que se les va a preguntar el paso a paso de cómo construir, cómo llegar a la solución. O sea, es posible que
con las ecuaciones las use para confirmar lo que te dio como una ayuda, pero yo pienso que se te va a ir mucho el tiempo si te pones allá tanto las ecuaciones como usando el círculo de Moore. Entonces, eh, yo creería que con el círculo de Moore sale muy, muy rápido. Ya te vas a ahorrar mucho más tiempo. ¿Sí? Revisa ahí en las clases grabadas cómo fue que nosotros hicimos los ejercicios con el círculo de Moore. ¿Ok? Ok, profe. Dale. Profe, una pregunta. El módulo de iones por 10 a la 3. O sea, 29 por 10 a la Sí, 3. 29 por 10 a la 3, correcto. Ojo que, por ejemplo, cuando tengan L a la 3, si tienen 24 pies y están pasando a pulgadas, es los 12 deben estar a la 3 para hacer la conversión. Voy a escribir aquí. Por ejemplo, ese fue como yo lo hice. O sea, miren que la longitud L a la 3, como yo generalmente paso todo a pulgadas. Entonces, para la conversión es un pie, son 12 pulgadas, pero todo esto tiene que estar también elevado a la 3. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Está claro cómo hacerlo? Ahora, no solo se pueden sumar las deflexiones, también los ángulos. Ojo con eso. ¿Ok? Los ángulos también, si están en radianes, solamente los sumamos y listo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Está claro? Ok, bueno, entonces vamos a hacer otro. Por ejemplo, este que está aquí. Les voy a mandar aquí en el chat para que descarguen la tabla enseguida. ¿Ok? Entonces, quiero
que ustedes mismos vayan viendo en la tabla y se vayan dando cuenta de las condiciones de los apoyos. Ok. Entonces, aquí, en este punto, tenemos qué tipo de apoyo es, empotrado o simplemente apoyado. Apoyo Apoyado. simple, ¿no? Es simplemente apoyado, ¿cierto? Entonces, en la tabla, ojo con eso, tienen que estar en la página de los apoyos simplemente apoyados. Y tenemos dos tipos de cargas. Esta carga distribuida de 6 kilolibras por pie y el momento en B. Entonces, ¿cómo hallaríamos la deflexión en C? Ok, muy parecido. Entonces, vamos a ver. Debido a la carga distribuida, vamos a ver. Debido a esta carga distribuida, la deflexión en C vendría siendo, vamos a ver, ok, se parece a este caso, ¿cierto? Este que tenemos aquí. Ustedes miren, por ejemplo, aquí en la tabla ya les da cuál sería la deflexión cuando X vale L medios. ¿Sí lo ven? Es, Profe, una pregunta. sí, Las otras ecuaciones de flexión del lado derecho, ¿qué representan? es para cualquier X. Ah, ok. Mira que, exacto, es toda la ecuación de toda la curva elástica. En los dos valores, aquí te están dando teta 1 y teta 2, vienen siendo los ángulos en los apoyos, las pendientes, ¿ok? Y generalmente están dando la deflexión máxima en la segunda columna. Pero mira que la deflexión máxima que tenemos ahí, debido a esa carga distribuida, no va a estar ubicado en todo el centro de la viga. Posiblemente esté del lado donde esté la carga distribuida. ¿Ok? Mira que de hecho ahí te dan en la parte de abajo la ubicación de la deflexión máxima. ¿Ok? Esta es la deflexión máxima cuando X vale 0.45 L. ¿Ok? Y aquí a la derecha está es la ecuación de la curva elástica. Mira que la dividen en dos. Para 0 y entre 0 y L medios en la primera ecuación. Y después entre L medios y L en la segunda ecuación. Entonces miren que ya solamente es reemplazar en donde nos interese y lo sumamos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Aquí ya nos están dando que en XL medios esta es la deflexión. Menos 5W L a la 4.
¿Ok? El primer término es la deflexión debido a la carga distribuida. Y el segundo término es la deflexión debido al momento aplicado. ¿Ok? Miren que ambos, aquí W sería 6 pies por 6 kilolibras por pie. Si tuviésemos una carga distribuida que iría hacia arriba, aquí le tenemos que cambiar el signo a esta deflexión. ¿Ok? Aquí. Ok. Entonces miren que aquí es otro tipo de perfil. El perfil es W8 por 24. Para ese perfil, el momento de inercia corresponde a este valor. ¿Ok? En la ecuación para la carga distribuida, L a la 4 son 16 pies. Ojo con eso. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, el momento sobre 16, ¿de dónde sale? O esta ecuación que tenemos aquí, por ejemplo, cuando reemplazamos X por L medios, nos va a quedar el L a la 2 sobre 16. ¿Sí lo ves? O sea, porque estamos usando la misma ecuación prácticamente. ¿Ok? Es el mismo caso, un momento en el extremo. ¿Ok? Si queremos hallar la deflexión en toda la mitad de la viga, eh, reemplazamos X por L medios en la ecuación en verde y nos debería dar quedar L a la 2 sobre 16. ¿Ok? Sí. Si tienen dudas, preguntas del método de superposición. Profe, si el momento hiciera que la viga se flexionara cóncava hacia arriba, Ok. Por ejemplo, vamos a colocarlo aquí. no, cóncava hacia abajo. Por ejemplo, si el momento fuera en este sentido que estuviera aquí. Sí, Entonces, si ese momento va en ese sentido, la curva elástica sería algo así. ¿Ok? Aquí tendríamos esa deflexión máxima debido al momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En la ecuación tenemos dos opciones. O le cambias el signo al valor de m aquí, menos 5, o tú puedes saber, ok, todo este término, que es la deflexión debido al momento, debe ser positivo. Y le colocas el más aquí al término. O sea, es como ok. tú lo entiendas. O sea, por eso es que es muy importante que tratemos de visualizar cómo se va a deformar la viga. ¿Ok? Por ejemplo, también, si esa carga distribuida fuera realmente hacia arriba, así como lo estoy dibujando en verde, también todo este término debería ser positivo, porque estaría desplazándose hacia arriba. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas?
Profe, una pregunta respecto a la ecuación de deflexión que hacemos para el momento. Esa va negativa. O sea, esa está negativa en el libro. Sí, en Pero, el, si en el, el, ajá, pero el bien. momento no es antihorario. No sé si usted lo dijo ahorita, que no escuché bien, no sé si lo dijo ya, pero el momento en este Ok, caso no es antihorario. ok, entonces mira, por ejemplo, acá, y mira dónde está aplicado en el extremo izquierdo. Entonces, si alcanza a ver en el dibujo de la tabla, es el tercer caso. Sí, sí, profe. Tenemos ese momento aplicado y mira que en azul nos muestran cómo sería la curva elástica, más o menos. Entonces, ese momento que nosotros tenemos ahí, que está en la tabla, es un momento que está en el sentido horario, ¿correcto? Pero mire que aquí lo que de alguna manera nos está interesando es hacia dónde está causando esa deflexión, si hacia abajo o hacia arriba, ¿ok? Entonces en el centro nosotros esperamos que la deflexión nos dé negativa, ¿ya? Entonces, así como Ok, en ese momento, si lo colocamos, si vemos ahora el dibujo del ejercicio, míralo cómo está. Es 5 kilolibras, que bueno, es positivo porque si hacemos nuestra convención de contrario a las manecillas de reloj, pero ahora estamos calculando la deflexión. En C, ese momento haría que el punto C se desplace hacia abajo. ¿Ya? Entonces, una ok, suma depende de hacia dónde se desplaza en el punto. correcta. O sea, ¿cómo nos imaginamos nosotros que sería la curva elástica? ¿Ya? Ah, listo, listo, profe. Ok. ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Está todo claro? Ok. Algo que les quería comentar, por ejemplo, de estos ejercicios es, miren, por ejemplo, en la tabla, imagínense que tengan un caso de esta manera. Voy a dibujarlo aquí. Imagínense que tienen la viga simplemente apoyada y tienen una carga distribuida de esta manera. ¿Ok? Y imagínense que quieren saber cuál es la deflexión a este punto aquí, un cuarto de L, una cosa así. Quiero saber cuál es la deflexión en ese punto. ¿Ok? Si nosotros buscamos una condición de carga de esa manera, nosotros vamos aquí en la tabla. Miren que ese tipo de carga no la tenemos, ¿cierto? Así como la tenemos acá dibujada.
¿Sí la ven? Ojo con esto. Entonces miren que es posible que la condición de carga que ustedes tengan no aparezca directamente en la tabla. Sin embargo, toque hacer como algunas modificaciones. Por ejemplo, se parece mucho a la última que tenemos ahí, pero es un poco distinta. No. ¿Quién me dice qué podemos hacer? Si alcanzan a ver la tabla del PDF, no estoy seguro si es lo que pueden ver. Fue una pregunta y uno no puede como sacar el equivalente de esa fuerza distribuida y utilizar otra de las opciones que están ahí. Que no cree. Mira, por ejemplo, si tú tienes una carga distribuida, así como está ahí, la equivalente sería una fuerza puntual, ¿cierto? En el medio. Y si tú miras la deflexión, la ecuación de la deflexión es distinta. ¿Ok? ¿Por qué crees tú que la deflexión sea distinta? ¿Qué recuerdas cómo era que lo hacíamos con las ecuaciones? ¿Cuál era el primer paso? Los cortes, sacar los momentos y eso. Exacto, el momento interno. El momento interno, cuando tienes una carga puntual en el medio, es distinto, porque tú tienes la carga puntual, entonces los apoyos son iguales en magnitudes, te queda como un diagrama de cortante que es como un paso escalón, ¿cierto? Y después el diagrama de momento es una ecuación lineal, que parece como una V, el diagrama de momento. Pero si tú tienes una carga distribuida uniforme en toda la viga, después la ecuación de cortante es como una línea recta, una ecuación lineal, y después la del momento sería una parábola. Entonces mira que la ecuación del momento es distinto en ambos casos. Por eso es que te resulta que la deflexión es diferente. Ya. Sí, sí te respondí o tienes dudas. Sí, sí. Pero entonces, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, entonces mira que una forma es, bueno, se parece bastante a la última, ¿no? Prácticamente es como si yo, el punto de vista del observador es, bueno, si yo me voy del otro lado, correcto, y calculo la deflexión a 3/4 de L, puedo tener la misma deflexión. ¿Sí la ven? Por ejemplo, si yo tomo, este es el ejercicio, este es el que tengo que resolver, el que estoy mostrando ahí, y me preguntan a 1/4 de L cuál es la deflexión, yo puedo venir aquí a la tabla y usar la última condición, pero calcularlo a 3/4 de L. Usar la ecuación de la deflexión a 3/4 para ver cuál es el valor de B en ese punto. ¿Sí me siguen? ¿Entendieron lo que intenta hacer? Por ejemplo, déjenme lo dibujo acá. La tabla me da, es la ecuación cuando yo tengo Q0 o W, tengo aquí la viga apoyada, simplemente apoyada, longitud L. La viga me da la ecuación para este caso, pero
O sea, analizando la situación, yo podría hallar la deflexión a 3/4 de L, y esa deflexión a 3/4 de L de esta condición debería ser equivalente al 1/4 de L de la condición de mi problema. Si lo ven, lo único que cambia es el observador. Si yo me pongo del otro lado de la viga, tengo exactamente lo mismo. ¿Sí lo ven? ¿Los confundí más o no? O sea, profe, que es equivalente a 1/4 a 3/4 de No. la deflexión. Imagina, la figura 1 es tu problema, el que quieres solucionar. Pero tú vas a la tabla y te encuentras con la condición que está en 2, aquí al lado del lado 2. ¿Ok? Entonces, en tu problema te dicen, yo quiero saber cuál es la deflexión a 1/4 de L. Por ejemplo, este es el punto A, este es B, y yo quiero saber a 1/4 de L desde A cuál es la deflexión. Esa es la pregunta. El dibujo 1. Pero cuando tú vas a la tabla, la condición que te encuentras es el dibujo 2. Mira que la distribución es distinta, ¿cierto? Entonces, yo lo que le estoy diciendo es, bueno, ajá, las condiciones son distintas, pero se parecen bastante. Si yo calculo la deflexión a 3/4 de L con la ecuación que me da la tabla, esa deflexión que estoy calculando debería ser la misma para la deflexión que me interesa según el problema. ¿Sí la ven? ¿Sí entienden por qué o no? Pregúntenme si no está claro. Sí, profe, yo más o menos sí lo entiendo. Ok. Esa es una forma de verlo. Otra forma es, por ejemplo, ese problema que tengo ahí, yo lo puedo llevar a un problema equivalente, a una carga distribuida uniforme menos una carga distribuida triangular de esta manera. Lo que tenemos del lado izquierdo es equivalente a lo que tenemos del lado derecho. ¿Están de acuerdo? Entonces sí, o sea, sí entiendo lo que quiere hacer, pero ¿por qué si el resto del triángulo de abajo me da lo que está a la izquierda? Exacto. Mira, si tú restas, voy a dibujarlo aquí. Si tú restas este triángulo que está abajo a la carga distribuida uniforme, te va a dar
la distribución que tenemos a la izquierda, ¿cierto? Miren que en los problemas que hicimos anteriormente estábamos siempre sumando, pero también pueden restar, ¿ok? Entonces, si ustedes calculan la deflexión aquí a 1/4 de L, para este caso, ustedes les pueden restar la deflexión a 1/4 de L para este caso para calcular el total. ¿Por qué hacemos esto? Porque las dos condiciones que están a la derecha las podemos encontrar en las tablas, pero la condición que está a la izquierda no. Sí, Profe, y el valor de ese, digamos, de esa distribuida de forma de rectángulo sería que la misma del la, triángulo. la que nos dé en la forma distribuida, por ejemplo, imagínate que esta forma distribuida nos dé 2 pulgadas y la que nos dé en el triángulo inferior nos da 0.25 pulgadas. La deflexión de nuestro problema va a ser 1.75 pulgadas al total. El que sale de restar 2 pulgadas menos 0.25. No, profe, o sea, yo me refiero a, digamos, el valor de la distribuida en el triángulo de la izquierda, el de nuestro ejercicio, digamos que es 10. Entonces, el del rectángulo también sería ese mismo valor, 10. Ok, 10 kilolibras por pie, algo así, ¿cierto? Exacto, acá va a ser 10 y aquí el máximo es 10, pero va a llegar hasta 0 aquí en este punto. Ah, vale, vale, listo. Que para cuando hagamos la resta nos dé la que nosotros tenemos de aquel lado. ¿Sí entendieron lo que estábamos haciendo? ¿Dudas, preguntas? Háganlas ahora todo lo que necesiten. Profe, en lo primero que usted dijo que del primer triángulo, si calculábamos la expresión a 1/4, que iba a ser igual al otro, digamos que el triángulo que está en la tabla a 3/4 de L. O sea, y nada más tengo que calcular elevado a 3/4 y ese sería igual a la deflexión 1/4 de L. Correcto, esa es otra forma de hacerlo. Okay. ¿Ok? O sea, es más que todo, ¿qué pasa? Imagínense en el problema en la realidad. Es como si tú te cambiaras de un lado de la viga, caminaras al otro lado y lo que tú ves es la otra distribución. Solamente cambió la posición del observador, pero es la misma condición. ¿Ok? Ahora, otro caso que deben estar pendientes. Por ejemplo, si ustedes tienen eh, si ustedes tienen una viga aquí empotrada, con una carga distribuida, ¿ok? Longitud L. Este caso
muy posiblemente esté en las tablas. Vamos a verlo. Por ejemplo, es ese que tenemos ahí, en el tercer caso. Una viga empotrada, ¿okay? Una carga distribuida W, longitud L, y tendríamos la deflexión máxima en el extremo libre y el ángulo máximo en ese extremo libre. Y aquí tenemos las ecuaciones para calcularlo, ¿cierto? Está fácil, ¿entienden eso hasta aquí? Ok. ¿Qué pasa si ahora tuviera un caso donde tienen la viga empotrada, pero la carga distribuida no llega hasta el extremo? Por ejemplo, todo esto es L. ¿Qué se les ocurre que pueden hacer? ¿Qué me dicen? Para calcular, por ejemplo, si la curva elástica es algo así. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Imagínense que esto es A y de aquí a acá B. Entonces tienen esas dimensiones. ¿Quién me dice cómo podríamos calcularlo? La deflexión máxima y la pendiente máxima en ese caso. La tabla les da la información del primer caso. O sea, la tabla les dice cuál es la deflexión máxima y el ángulo máximo para el caso 1, lo que teníamos arriba. Pero imagínense que en su problema ustedes necesitan solucionar la condición que tenemos abajo. No sería lo mismo, pero en vez de él utilizar la A. Correcto, el primer paso es, aquí L es igual a A, ¿cierto? Y calculamos la deflexión máxima y la pendiente máxima. Pero esa sería la deflexión máxima, la pendiente máxima en esta sección transversal aquí en A. Pero imagínate que te dicen, no, yo quiero saber en el extremo libre, llamémoslo C, en el extremo libre cuál es la deflexión máxima y la pendiente máxima. ¿Qué tendríamos que hacer adicionalmente? Profe, pero la pendiente no sería la misma. Correcto, Carlos. El ángulo
se va a mantener constante. O sea, vamos a tener algo así. Tenemos aquí la deflexión máxima azul. Aquí vamos a tener este ángulo que vamos a tener que esta distancia aquí es B. ¿Cierto? Hay un delta B adicional que ya nosotros sabemos cuál es este ángulo. ¿Cierto? Que es el mismo delta máximo, que se mantiene constante en toda esta línea. Entonces ya se imaginan que pueden hacer, ¿cierto? ¿Sí lo ven o están confundidos? Díganme si entienden algo. O sea, aquí les estoy dando varios tips que les vayan a servir para poder resolver el parcial. Profe, pero ahí cómo hallaríamos la deflexión máxima. Bueno, si ya tú sabes la longitud B y sabes el ángulo máximo, ¿qué relación trigonométrica te da? Porque B máximo en verde, perdón, Con seno. Ah, no, perdón. O sea, es así, profe. O sea, ya tenemos el ángulo de todo esto va a máximo ser, y tenemos la ajá, distancia B. Se hace con trigonometría para hallar. exacto, exacto, Sebastián, pero ojo que, por ejemplo, tangente del ángulo máximo va a ser igual al cateto opuesto delta B sobre B. Pero ojo que eso solamente en este pedazo que está aquí. Hay que sumarle la deflexión que ya hallaron previamente de la primera parte. ¿Sí lo observan? Porque es que lo que ustedes necesitan saber es la deflexión máxima, esta verde que estoy colocando ahí, que va a ser la suma de la deflexión, como si la viga nada más tuviera una longitud A, pero adicional a eso, ese extremo B que está en voladizo se sigue desplazando hacia abajo un poquito más. ¿Ok? ¿Sí lo entendieron? ¿Dudas, preguntas? Hagan ahora todas las preguntas que necesiten. Profe, pero una pregunta, si la deflexión fuera en A, mira, no habría que, o sea, no venimos diciendo que se saca como que la suma de las dos opciones. Y no hay una gráfica de esas que sale como, o sea, sin la distribuida, me refiero. Que nada más Sin está la empotrada la distribución. barra. Ok, déjame ver. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí carga distribuida en toda la longitud de la viga, ¿cierto? Este es un caso. Acá tenemos un momento así que hace que la curva elástica suba. Acá tenemos una carga distribuida, pero llega solo hasta la mitad. Ojo con eso. Si la carga distribuida llega hasta la mitad, bueno, listo, podemos usar esta. Pero el dibujo que yo les coloqué acá, la carga distribuida llega hasta una longitud. Pero si está sola la barra, no hay deflexión, ¿no? Si solamente está la barra. O tú dices así sin carga W, así la viga.
Sí. O sea, si no hay carga distribuida, exacto, la viga no se defleta, no hay desplazamientos. Ya. O sea, aquí solamente tenemos un solo tipo de carga, no tenemos carga puntual. Imagínate, imagínate que además de esto, voy a hacer otro dibujo acá. Imagínense que tenemos la viga empotrada de longitud L y tenemos una carga distribuida no en el medio, hasta A. Aquí tenemos B. Y que además tenemos una carga puntual P. Tenemos aquí la viga distribuida W sub 0. ¿Ok? Entonces miren que aquí sí, tenemos que dividirlos en la condición donde tenemos carga puntual puntual P en el extremo más carga distribuida hasta aquí. Entonces, si nos piden o queremos saber cuál es la deflexión máxima aquí en el punto C, entonces tenemos que hallar la deflexión máxima debido a la carga puntual más la deflexión debido a esa carga distribuida en verde. ¿Qué va a pasar? Que esa condición de la carga distribuida en verde no está directamente en las tablas. Ya. Entonces tenemos que buscar una que se parezca, que nos ayude a tener información para después hacer esa proyección del extremo libre que todavía sigue moviéndose. ¿Sí me entienden? ¿O está más claro o más confuso? ¿Podría repetir este caso? Por favor. Sí. Por ejemplo, esto que estábamos viendo acá, aquí solamente tenemos un tipo de carga. La pregunta es el caso que tenemos en el dibujo inferior. ¿Ok? Yo lo que le mostré en el dibujo de arriba era el caso que tenemos en la tabla. Ya, porque el caso que tenemos en la parte inferior no lo encontramos directamente. Sin embargo, nosotros podemos analizar y decir, bueno, se parece. Es una viga en voladizo. Si la longitud fuera solo A, podríamos hallar esa deflexión máxima en azul y ese ángulo máximo en azul. ¿Ok? Tomando como longitud el valor de A. Sin embargo, el problema que nosotros tenemos es que la viga tiene además un pedazo adicional de longitud B. ¿Ok? Y ese ángulo, esa longitud adicional, si en A tenemos un ángulo, por ejemplo, 10 grados, menos 10 grados, no sé, va a hacer que el extremo esté aún un poco más abajo. ¿Sí está claro eso? Por eso era que usamos esta parte de la trigonometría acá.
¿Está claro? En este caso, solamente hay un solo tipo de carga, la carga distribuida. Si nosotros tenemos varios tipos de carga, lo que vimos en los ejercicios anteriores fue que la podemos dividir. Tenemos una carga una viga en voladizo con una carga puntual en el extremo y tenemos la carga distribuida. Y si queremos hallar la deflexión total en C, va a ser la suma de las dos deflexiones debido a cada tipo de carga. ¿Sí está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? De pronto les puede ayudar que vayamos como que cada uno de estos tipos de carga que vemos en la tabla. ¿Ok? Este es el apéndice C del libro, pero hay muchas más condiciones de carga. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en la clase de diseño estructural, análisis estructural, los que son ingenieros civiles, por ejemplo, voy a mostrarles aquí. Esta fue unas tablas que el profesor nos compartió. Miren que en total son muchas condiciones. Por ejemplo, esta tabla 3. Miren cómo son las distribuciones. Distribuciones triangulares. Les muestra los diagramas de momento, los diagramas de cortante. Y miren que la notación es un poco distinta. Ojo con eso. Teta A y teta B son los ángulos. Y F se refiere a flecha. Porque en lugar de B, aquí en este libro hablan de flecha, F. Esa F es la deflexión, ¿ok? Para calcular la deflexión máxima, ¿ok? Por ejemplo, en la tabla 15, estas son vigas en voladizo, dependiendo la carga, por ejemplo, una carga F a una distancia A del extremo, aquí está apoyado en el extremo izquierdo y libre en el extremo derecho. Entonces miren que son otras condiciones. ¿Ok? También les voy a compartir esa tabla, pero no quiero confundirlos con un montón de tablas que de pronto se vayan a enredar. Con las tablas del apéndice del libro, yo creo que es suficiente. Entonces, tienen que ver cómo es la condición de la carga y hacer los ajustes necesarios que consideren. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense que en ese último punto, en vez de tener una carga en el extremo, tengan un momento. Aquí tienen el caso. En este caso, hay un momento en el extremo que comprime hacia arriba, entonces hace que la curva elástica suba. ¿Ok? Entonces miren que aquí la deflexión, la ecuación, no tiene un signo negativo, porque el valor va a ser positivo. La curva elástica va hacia arriba. ¿Ok? Sí, está claro. ¿Entendieron? ¿Dudas? ¿Preguntas? O sea, este método de superposición hace que sea mucho más rápido los cálculos de deflexión y pendiente en una viga. Sin embargo, hay que tener cuidado con que encontremos una condición de carga similar a la que tenemos en nuestro caso. Ojo con eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está claro o más difícil? Bueno, pero ¿cómo sería con el caso que tenga una fuerza puntual en el extremo? Por ejemplo, así. Así. Sí, profe.
Ok, exacto. Mira en el extremo, vamos a ver en la tabla cuál sería ese caso. Debe estar, Es el, ahí está. es el primero que tenemos aquí. ¿Sí ves? Aquí te va a dar la deflexión máxima, va a corresponder a la deflexión del extremo. O si quieres usar la ecuación, reemplazas X por L y te debe dar lo mismo que está acá. ¿Ok? Entonces, esa deflexión que tú hayas se debe sumar a la deflexión debido a la carga distribuida. Ahora, ojo, si P va hacia arriba, ahí se van a restar, ¿cierto? O sea, tienen que ponerle esa lógica también. O sea, ahí me tocaría invertir el signo de la ecuación que me están dando. Exacto. O sea, uno ve cómo es la curva elástica, o sea, por eso es importante esa línea en azul y ustedes ven, ok, la deflexión tiene que ir hacia abajo o hacia arriba. Ahí le colocan el signo correspondiente. Ok, ojo con eso. Ya miren que es como armar el rompecabezas, ver cuál es la condición y ver cómo lo podemos analizar. Ya. Como les digo, hay otras tablas, yo les voy a compartir esa tabla que son como 16, pero tengan cuidado, no quiero que se enreden. ¿Ok? Yo creo que con las que están aquí del apéndice C pueden resolverlo fácilmente. Entonces miren que, por ejemplo, un ejercicio de esto se resuelve rápidamente. Ya, lo hacen con cuidado y listo. Con la integral, si uno se demora más, porque uno toca ya las constantes y todo eso, y después con eso es que uno va a hallar deflexiones máximas, mínimas y todo eso. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Listo para el parcial? Listo, profe, que sea lo que Dios quiera. Bueno, y ustedes tienen que estudiar también. Dios no ayuda si no estudian. Bueno, entonces si no tienen dudas, preguntas, nos vemos el miércoles. Revisen la clase del círculo de Moore, cómo fue que lo construimos y practiquen bastante también eso. ¿Ok? Profe, Dale, profe. va a montar la Listo, diapositiva, profe, nos ¿cierto? vemos. Sí, ya esta es la última. Estamos hablando. Bueno, pues gracias, profe. Gracias, profe. Todo bien. Bien, pues, saludos. Gracias, profe.